Hola, ¿cómo estás? Soy Alfredo Melchor y en este video te presento las diferencias entre variables estáticas y temporales. Para esto vamos a utilizar un bloque, un bloque de función, ¿sí? El cual pues, contiene los dos tipos de variables. Como ejemplo vamos a hacer una suma utilizando una variable estática y por otro lado una variable temporal. Entonces, lo esperado es que, como bien ya sabes, las variables estáticas se guardan en el DB de instancia, en este caso, en nuestro DB1. Sin embargo, las variables temporales no se guardan, es decir, al momento que se está ejecutando el bloque, se crea esa variable temporal y cuando termine de ejecutarse ese bloque, se destruye la variable. Entonces, ¿qué esperamos ver aquí? Implementé dos sumadores donde cada 2 segundos va a ir sumando una unidad y la va a ir mostrando en las salidas de este FB. Es decir, el sumador que está implementado con una variable estática va a tener esta salida, salida suma estática. El de la temporal va a ser esta salida suma temporal. Y también para demostrar que la temporal sí incrementa su valor, pero sin embargo no lo vamos a ver porque esta variable se destruye, vamos a capturar el valor de la suma con la variable temporal y lo vamos a obtener aquí. El resultado es que en esta salida vamos a esperar ver un uno solamente, es decir, no va a avanzar más ese sumador ya que la variable se va a destruir. Vamos adentro del bloque. Ok, aquí estamos adentro del bloque. Las variables que hemos declarado son las siguientes. Las entradas es nuestro start para iniciar la suma, la variable de suma. Aquí se le va a conectar un pulso. Cada pulso va a ir incrementando en uno ambos sumadores. En este caso, estamos cogiendo un bit de reloj de un segundo. Perdón, es de 2 segundos, sí, de 0.5 Hz. Y finalmente un bit de reset para resetear los contadores o los sumadores a cero. En nuestras salidas, como ya lo mencioné, está el resultado de la suma estática, el resultado de la suma temporal y el último valor de la suma temporal justo después de haber hecho la instrucción de suma. Ok, nuestras variables estáticas son la suma estática, es decir, donde se va a guardar el valor de la suma estática. Estos bits los vamos a ocupar como apoyo para los pulsos, ya que solamente se va a hacer una vez la suma por ciclo. ¿Sí? Entonces se ocupan estos pulsos, por eso son variables estáticas. Y finalmente en la temporal utilizamos el tag de suma temporal. Ok, ¿qué tenemos en nuestros renglones? El network 1 está el sumador con variable estática. Al dar start, aquí usamos nuestro pulso, es decir, esto va a estar prendiendo y apagando con un periodo de 2 segundos. Aquí es donde solamente vamos a detectar un pulso o vamos a tomar en cuenta un pulso. Luego está en instrucción de suma, suma uno a la variable suma estática y guárdalo en esa misma variable. Y después vamos a hacer un move de esa variable a una de las salidas de nuestro bloque para que lo podamos ver desde nuestro OV1. Ok, enseguida el segundo network básicamente es lo mismo, pero con la suma temporal. Es decir, tenemos inicio, tenemos el pulso de la suma y sumamos uno a la variable suma temporal y lo guardamos en suma temporal. Y este move es para capturar el valor de suma temporal y mandarlo a una salida. Toma en cuenta que aquí se va a estar actualizando la salida de valor suma temporal justo después de hacer la suma, por lo cual aquí sí veremos un valor, pero solamente esperamos ver un uno, ya que va a ejecutar la suma, como suma temporal vale cero, luego más uno va a valer uno, se mueve al move y después de eso se termina de ejecutar el bloque y la variable suma temporal es destruida. Por lo tanto, la siguiente vez que se ejecuta el bloque, esperamos ver que empiece de cero más uno va a dar uno y lo mueve a la salida. Entonces, siempre en esta salida vamos a ver un uno. Ok, y bueno, aquí está el resultado de la suma temporal a una salida y esto lo está haciendo todo el tiempo. Aquí esperamos ver o un valor de uno o cero. Básicamente, aquí prácticamente sería cero, pero ahorita lo vamos a revisar.
Y finalmente un reset. Cuando yo activo este bit, se resetean todos mis tags de suma. ¿Ok? Entonces, yo ahorita estoy utilizando el simulador de PLC. Sí, entonces ya está cargado el programa, ya nada más es cuestión de darle monitorear. Ok, le dimos monitorear. Entonces todavía no he iniciado mis sumas. Aquí está el bit de reloj de 2 segundos y aquí está mi bit de reset. Aquí vemos las salidas que están las tres en cero, excepto el valor de suma temporal. ¿Por qué esto? Bueno, yo ya había empezado a probar este bloque, entonces por eso quedó el último valor. No he reseteado esta variable, pero vamos a resetearla. Ok, ahí está. Listo, ahora sí, los tres tags en cero. Entonces comenzamos. Le doy a Start, modifico y si se fijan aquí la salida de suma estática está incrementando 2, 3, 4, etcétera. La salida de suma temporal no cambia de valor, ya que está tomando el valor actual de nuestra variable de suma temporal, pero recordemos que esta es una variable temporal, por lo tanto se va a destruir una vez que salga del bloque y el resultado va a ser cero. Y aquí valor de suma temporal. Este valor no está incrementando, o mejor dicho, no es que no esté incrementando, lo que pasa es que sí incrementa en uno, pero cada vez que vuelve a hacer la suma y a capturar el valor, el primer valor que tomó es cero más uno, uno, y siempre va a ser lo mismo, otra vez cero más uno, uno, y así sucesivamente. Ahora vamos dentro del bloque para verlo. Aquí estamos dentro del bloque, lo monitoreamos. Y luego vemos como en suma con variable estática, aquí está incrementando nuestro sumador y simplemente lo pasamos a la salida. El ejemplo con la variable temporal. Aquí se fijan, no alcanzamos a ver que se incrementa en uno, pero sabemos que sí lo hizo ya que nuestra salida de valor suma temporal se quedó en uno. Y para demostrarlo, vamos de nuevo a resetearlo. Voy a dividir la pantalla en dos y aquí vamos a darle un reset. Fíjense cómo se van a cero los valores, ¿sí? Hasta que yo apago mi reset y ahora sí empieza. Uno, suma temporal, el valor que capturamos justo después de hacer la suma, siempre va a ser uno en este caso, ¿sí? Entonces, de nuevo, las variables temporales las vamos a utilizar cuando bueno, cuando requiramos o cuando necesitemos un dato que no requiera los valores pasados. Es decir, puede ser para hacer un escalamiento de una analógica. Yo cuando voy a hacer un escalamiento de una analógica, lo que voy a escalar es el valor actual, pero no me interesa cuáles son los valores pasados. Sí, se puede hacer con variables temporales dentro de un bloque de función, un FB, o podemos utilizar un FC, por ejemplo, para un escalamiento de una analógica. Y las variables estáticas son variables que van a retener el valor o el último valor en su memoria interna o en este caso en el DB de instancia y las vamos a utilizar cuando requiramos consultar los valores de ciclos o de escaneos pasados. ¿Va? Bueno, esto ha sido todo. Hasta luego.